Los Spokon o mangas de deporte son un género que se caracteriza por ser muy dinámico, muchas veces más que los mismos mangas de combate. Esto es porque aprovechan bien sus tópicos y características de cada deporte para así lograr una mejor narrativa visual. ¿De qué se trata? Pues aquí les dejo un recopilatorio de 3 análisis que hice para el canal, donde analizo diferentes formas de que toman aquellos tópicos para contar mejor las historias. Buenas, aquí Minea reportándose con otro video de narrativa visual. Ahora vamos con un análisis que quería hacer hace mucho, de un manga de deportes o un Spokon. Aquí se preguntarán, ¿por qué? En general este es un género que me gusta porque busca mucho lo que es el dinamismo, y que la mayoría de las veces trabaja en el ámbito real, es decir, los personajes no tienen superpoderes o habilidades sobrenaturales, por lo tanto tiene en lo que es efectos especiales una limitación. Sí, sé que hay casos así como Izuma Eleven, pero por lo menos no lo es en Haikyuu. Sin más, les recuerdo que este video es parte de una serie que estoy haciendo de narrativa visual. ¡Comencemos! Tras un difícil partido contra la Aoba Yosei, el equipo de voleibol masculino de Karasuno tiene que enfrentar un último equipo para poder llegar a las nacionales, el Shira Torizawa, el cual cuenta con los mejores jugadores a nivel individual, entre ellos Uchikawa, que es todo un prodigio a nivel nacional. Siendo sincera, al contrario del análisis que hice en el arco de Marineford de One Piece, aunque los ejemplos los sacaré del partido de Haikyuu de Karasuno vs Shira Torizawa, la verdad es que este análisis puede tomarse para los otros partidos también, ya que al contrario de One Piece, donde el escenario siempre cambia, en Haikyuu y cualquier Spokon, la batalla o partido ocurre en un escenario con los mismos elementos casi siempre, lo cual es muy, pero muy bien aprovechado en este manga. Ok, dale. Empezaré por el inicio. ¿A qué me refiero con esto de los elementos? Veamos cómo se estructura una cancha de voleibol. Aunque hay separaciones entre partidos del manga, este es el esquema general que sirve para casi todo. Además de esto, hay que agregarle que por las mismas reglas, los jugadores no puedan salir de su zona. Es decir, a nivel de cámara, en las viñetas es muy difícil o casi imposible que el lector no sepa dónde están. Hay demasiadas referencias que no cambian nunca. Por lo tanto, no es necesario ubicar al lector. Bueno, más que no es necesario, no es una prioridad. Por lo tanto, se puede hacer un juego más en la cámara. Más para terminar con esto de la referencia, diré que en Haikyuu se usan 3 de estas la mayoría de las veces. 1. La red. 2. Las líneas del piso. 3. El público. ¿Por qué las otras no? Más que nada porque son las más fáciles de identificar por cualquier lector sin saber nada de voleibol. Como sería donde están los árbitros, el entrenador y los otros jugadores que no están dentro de la cancha. Además, no se necesita más. La posición de los personajes de por sí está sobreespecificada. Por ende, no hay necesidad de usar la regla del eje que expliqué en este video. Saltar el eje es posible sin confundir al lector. Esto da por resultado que hay más libertad para usar la cámara para el ritmo y hacer que el recorrido visual sea más dinámico. Por ejemplo, si la cámara salta de un lado a otro de la red, da la impresión que el balón va de un lado a otro de forma más rápida. Un lado, otro, un lado, otro. Pero si ésta se mantiene en el mismo lado de la red, ayuda a dar la impresión que no se puede llevar el balón al otro lado de la red, creando un sentimiento de urgencia, que se logre, que por favor, que pase. Pero el dinamismo no solo se logra con las cámaras y el recorrido visual. Todo esto es apoyado por las perspectivas y los movimientos dinámicos. En general, lo que es narrativa visual, o más decir cómic de acción, es común exagerar perspectivas, pero Haikyuu las maneja a un nivel narrativo de forma interesante. Un buen ejemplo es cómo las manos se agrandan cuando viene un bloqueo,
dándoles un sentimiento de poder, de que son importantes. Algo importantísimo de entender de este recurso es que funciona mejor cuando hay una comparación. Es decir, tienen que haber viñetas donde no se ocupa, ya que si la exageración de las perspectivas se usara siempre, no causaría el efecto narrativo buscado. También Haiku aprovecha bastante bien las tramas, aunque de una manera simple, no tanto estética como en lo que ocurre en los shoujos comunes. Las ocupa más de una manera expresiva y como para ayudar a la narrativa. Por decir, dado que no siempre podemos separar la acción en diferentes viñetas, algo que hace Haiku muy seguido es agregar tramas a la sombra del movimiento anterior del personaje. Aunque no se vean todos los Spokon, sí me pareció curioso, porque aunque al principio se me hizo raro, se ocupan la suficiente cantidad de veces como para que uno aprenda qué significa esto. Además que este recurso me gustó porque deja más claros los movimientos que usando una línea cortada. Así se siente como que si el personaje cada paso lo ha pensado. Y sí, uno puede enseñarle al lector que ciertos recursos gráficos significan algo si los repites de forma clara y varias veces. Es más, la mayoría de los recursos usuales del cómic comenzaron así, siendo aprendidos de a poco y desarrollándose en el tiempo. Otro recurso que ocupa bastante, pero bastante, con la trama es usarla de una forma para remarcar expresiones, cuando el sentimiento es importante con el personaje, o se quiere tensión, o quieres que te fijes en cómo se siente, remarcarlo. Pone tramas en todo el personaje menos los ojos y la boca. La verdad es que esto es usado en muchos mangas, como One Piece, que pese a tener poquísimas tramas, las ocupa para cosas como esta. Pero Haiku las usa bastante más seguido, porque de cierta forma, en un Spokon se tiende a que los sentimientos sean más centrales en la trama que en otro tipo de manga. Otro recurso que es muy interesante es la forma de hacer que el balón tenga diferentes velocidades. Si el balón va lento, su sombra es un círculo que da la sensación de lentitud. Mientras que si va a una velocidad de rayo, este deja una estela como un superpoder de shonen. Esto ayuda a que en una sola viñeta se puedan ver diferentes pasos del movimiento sin perder la claridad. Hermoso, ¿no? Como últimas palabras, me interesaba bastante mostrar el ejemplo de Haiku, ya que he leído varias personas preguntándose cómo puede ser tan dinámico. Pero la verdad es que Haiku cuenta con un contexto especial que es raro ver en otros mangas que no sean en ciertos deportes como voleibol o tenis. Al final, la estrategia de la narrativa visual en estos casos se concentra en el dinamismo, porque el lector difícilmente se va a perder. Pero no es algo que pueda ser copiado si no cuentas con un contexto parecido, ya que si lo haces puede pasar que el lector imagine toda la acción en una zona blanca, lo cual en contextos como una persecución en un bosque o en una batalla en una ciudad pueden llegar a ser confusos. Tampoco es crucial que siempre el lector sepa dónde están parados los personajes, especialmente en escenas donde se habla de sentimientos o en monólogos internos. Por eso es bueno siempre evaluar qué estás contando, dónde lo estás contando y qué necesitas para que la escena se entienda y transmita lo que quieres. Pero nunca olviden que en esto no hay una respuesta única para todo. Pueden haber varias y que sirvan igual. Sin más, espero que les gustara mi video. Denle like, suscríbanse y denle a la campanita. ¡Hasta otra! Buenas, aquí Minaya reportándose con otro análisis de narrativa visual. Ahora vamos con el análisis de la segunda pelea entre Hippo y Sendo, esta por el título japonés de Peso Pluma. Hajime no Ippo, o conocido acá en América Latina como Espíritu de Lucha, es un manga japonés que se ha destacado por tener muchas peleas muy buenas y dinámicas. Si te gustan los 1 vs 1, este video es para ti.
Sin más que recordarles que este video es parte de una guía de narrativa visual que estoy haciendo, comencemos. Tras perder contra Date y volver al ring ganándole a Ponchai, Ippo de nuevo es aspirante al título japonés de peso pluma. Pero ahora el campeón es Sendo. Aunque Sendo ya le ganó en una anterior pelea, esto no significa que sea fácil, ya que su mayor debilidad, Sendo, ya la ha superado. En general, en esta batalla y casi todas batallas de boxeo, responde a una dinámica de combate que llamo el 1 vs 1 puro, que es donde tenemos dos peleadores con similares características. Visualmente sabemos que cuando Ippo avanza va hacia Sendo y cuando Sendo avanza va hacia Ippo, y que sus miradas van entre ellos. Ippo mira a Sendo y Sendo mira a Ippo. Los que han visto mis videos, especialmente el de Vinland y el de Haikyuu, sabrán que en general para lograr dinamismo, los mangakas buscan una manera de saltar la regla de los 180 grados o la regla del eje, pero se hace una estrategia visual para no perder claridad. Y sí, algún día haré un video especialmente con esa regla, porque a este paso me la encuentro en todos los análisis. Pero en el caso de Ippo, no se hace nada. Sí, hay partes donde decide saltarse la regla del eje sin hacer nada para no perder claridad. Y aquí es donde ocurre lo que yo llamo el efecto donde están. Ese momento donde todo se vuelve blanco y se pierde la noción de dónde están los personajes. Ese efecto tan molestoso que a veces nos encontramos y decimos que es un error. Pero en el caso de Ippo, no necesariamente. Aquí se ocupa para representar cuando los personajes están en un estado de flujo o la zona. Y no es exactamente lo que se muestra en Kurenoa Basket, sino algo más común, que es un estado de concentración tal que en lo que estás haciendo que pierdes la noción del tiempo y del espacio, algo muy común en deportistas y artistas. Y en el caso de Ippo funciona, porque si lo piensas bien, a nosotros no nos interesa saber en qué esquina exacta o en qué cuerda exacta están en el ring, sino si la pelea está en el centro del ring, en las cuerdas o en la esquina. Están así que la esquina, las cuerdas y el centro del ring funcionan más como icono de cuán acorralado está un personaje, siendo el centro del ring que estén igualados, tener las cuerdas que se sienta acorralado el personaje en las cuerdas, y en la esquina que el personaje esté más acorralado aún que en las cuerdas. Por lo tanto, lo que se pierde de claridad, la verdad casi no importa. Es más, hace que la sensación de sorpresa aumente, especialmente cuando llega el árbitro o que la llegada de las cuerdas o la esquina te golpee más. Que de cierta forma cuando aparece en el fondo el escenario o algo más, sea como un golpe de vuelta a la realidad. Aquí debo remarcar que esto no significa que puedes hacer una pelea 1 vs 1 sin pensar en el escenario. Recuerda, las reglas de cámara son como Kirby, no puedes lanzarlas al volcán por mucho tiempo, porque volverán, y quizá para peor. Este efecto, si lo ocupas por un periodo prolongado, es bastante incómodo. Es más, si lees la pelea de Ippo y Sendo, notarán que en general se respeta la regla del eje, excepto en ciertos momentos cuando la pelea se concentra en Ippo o en Sendo. Un ejemplo de esto es el capítulo 263. En este capítulo, Ippo y Sendo recuerdan sus pasados. En este momento se mantiene este eje, hasta que Sendo recuerda. Y después del recuerdo hay un salto de eje. El no entender en qué punto están parados nos ayuda a dar la sensación de que esto es importante para el personaje, que está completamente concentrado en lograr su objetivo. Lo otro impresionante en este manga es el uso de las líneas cinéticas. En una viñeta puedes entender el movimiento perfectamente. Es tan cinético y ordenado al mismo tiempo que impresiona.
Miren esos pasos en el suelo de Sendo. Se entiende perfectamente cómo camina, cuántos golpes le ha dado a Hippo en una sola viñeta. Un elemento gráfico que me gusta mucho cómo lo ocupan en este manga es el uso del sudor. Porque si ven detalladamente esas líneas cinéticas que representan los golpes, son una exageración gráfica del movimiento del sudor. Lo cual no solo nos permite hacer como un efecto de ki sin que parezca real, sino que a veces hace que los golpes que son blancos, como si la luz del escenario se reflejara en el sudor. Es más, creo que por ahí puede haberse basado ese tipo de viñetas, aunque no he estado presente en una batalla de boxeo. Y esto es algo bastante curioso porque si lo piensan, en el tiempo donde se empezó a hacer Hippo no existían las grabaciones donde se ve claramente cómo son los golpes como ahora. Así que es muy probable que el autor fue a bastantes batallas de box y ahí se le ocurrió esos elementos. Otro recurso que ocupa, especialmente cuando quiere dejar claro el recorrido del movimiento, es una línea clara que guía a este. En esta pelea lo ocupa específicamente para la técnica de Hippo, el Dempsey Roll. En lo que es recorrido visual es variado, y eso lo admiro. Por decir, en esta viñeta quiere darle fuerza al golpe haciendo que vaya a favor del recorrido visual, y en esta quiere darle hincapié al daño de la cabeza, haciendo que vaya en contra del recorrido visual y nos haga retroceder, en lo que yo llamo efecto golpe. Me gustaría decir más que esto, pero en realidad es bastante variado y genera distintas sensaciones en lo que es cada golpe. Cada uno se podría analizar por separado. Y por último, pero no menos importante, el hincapié al daño que se sufre en cada golpe. Cuando se dibuja una batalla, es importante siempre considerar el efecto acción-reacción, porque si un golpe, además de verse visualmente fuerte, se ve que destroza al contrario, impresiona mucho más. Además, si han visto videos de boxeo, saben que generalmente lo que más duele visualmente no es el golpe, sino la caída. ¡Auch! Eso debe doler. Hippo vs Sendo, por el título japonés de Peso Pluma, es una batalla que nos demuestra un uso de las líneas cinéticas que no tengo palabras para describir, una claridad y al mismo tiempo una potencia increíble. Y más increíble cuando te das cuenta que no hay perspectivas exageradas, dibujos que no se entienden, ni un estilo base que se sienta dinámico. Simplemente un maestro en ocupar los elementos que tiene. Como últimas palabras, la verdad es que más allá de que te guste la serie o no, como narradora no se puede dejar de mirar su uso de los elementos, siendo eficiente y clara, algo difícil de lograr. Por lo general se sacrifica claridad para lograr dinamismo. Destaco el uso de romper la regla del eje que ocupa para aumentar la inmersión de la concentración de Hippo y Sendo, que es una buena muestra de que no existen reglas que no se puedan romper, pero de cierta forma, saberlas nos ayuda a saber cuándo romperla ayuda. Y sin más, no olviden que si les gustó el video y quieren aprender más de narrativa visual y del mundo del cómic, denle like, suscríbanse, denle la campanita y compartan. ¡Hasta otra! Buenas, aquí Minaya con otro análisis de narrativa visual. En este análisis continuamos con un tema que empezamos en el video de Komi-san, que es el de caracterización de personajes. Pero aquí damos un paso más, pero eso ya lo explicaré más adelante. Eiichiro 21 es un manga que ya tiene su tiempo, así que los más nuevos del medio no deben conocerlo. Publicado entre el 2002 y el 2009 en la revista Shonen Jump, es un manga deportivo o Spokon sobre fútbol americano, escrito por Riichiro Inaraki, guionista de Dr. Stone, y dibujado por Yusuke Murata, actual dibujante de One Punch Man, el cual he querido traer al canal porque soy muy fan de este. Además que me permite cubrir el tema de la caracterización temática bastante bien. Bueno, si les interesan estos temas, también tengo en el canal otras listas de reproducciones donde hay análisis y también videos sobre teoría de la narrativa visual en el cómic. Y sin más, comencemos.
HL 21 cuenta la historia de un chico llamado Senna, un joven tímido pero con una gran habilidad para correr. Al entrar a la preparatoria de Damon, comienza su aventura en el club de fútbol americano, los Damon Devil Bat, donde entra como secretario, obligado por Hiruma, que al ver su velocidad decide que debe ser el running back. Pero para que no lo descubran, porque otros clubes podrán quererlo, se hace llamar HL 21 cuando juega. Un desafío común en los Spokon es que deben presentar, especialmente en su inicio, muchos conceptos y personajes, ya que el público objetivo no solo son los lectores fan del deporte, sino también gente que no conoce nada de esto. A pesar de eso, es normal ver un manga de deportes que no entiendas ninguna regla, pero igual te emociona porque los personajes te caen bien. Explicar las reglas, presentar los equipos, expresar conceptos complicados y no sofocar al lector es algo complicado. Sin contar que deportes como el fútbol americano hay varios nombres y muchas tácticas. Como vemos en la imagen de atrás, donde esos son solo las posiciones básicas. HL 21 es muy consciente de eso, porque no solo tiene a Senna, que no sabe nada de fútbol americano al principio y le tienen que explicar literalmente todo, sino también utiliza la caracterización de personajes para explicar las posiciones. Pero vamos por partes. La caracterización por tema es básicamente agarrar un concepto y caracterizar al personaje alrededor de él, haciéndole completamente relacionable a algo conocido por el lector. Eso es muy importante, ya que la mayor ventaja de este tipo de caracterización es lograr que el lector entienda o memorice rápidamente lo que queremos que sepa. Se podría decir que es como un tip, un enganche. Para entenderlo, analizaremos los primeros miembros que nos presentan del equipo principal, los Damon Devil Bat, los cuales están hechos para que uno pueda introducirse al fútbol americano. Hiruma es el estandarte temático de los Damon Devil Bat. No solo tiene un diseño muy característico de cualquier demonio en Japón, siendo delgado esquelético. Además tiene una libreta demoníaca haciendo énfasis en su relación con los Shinigami, y un perro llamado Cerberus, es decir, une muchas culturas del mismo tema. No necesita más presentación para que hagamos una idea que siempre está planeando algo. A este se nos asocia con la posición del quarterback, que es quien dirige las jugadas en el fútbol americano. Kurita gira alrededor del concepto de ser fuerte y lento, además de que su forma redondeada nos da una idea de que, a pesar de su fuerza, es un personaje muy tierno. Dado su tamaño y sus características, se nos asocia al principio con la línea, que son los que protegen al quarterback cuando se está en ataque en el fútbol americano. Senna es el protagonista. Su diseño va en dos conceptos: ser un protagonista tímido y la velocidad. Se nos asocia con el running back, que generalmente está detrás del quarterback al principio de la jugada y recibe el balón de sus manos para después correr con él hacia el arco. Remontaro es un personaje que gira alrededor del concepto del mono y de la leyenda de Momotaro, por mucho que le duele a él mismo y le digan que es Montana Magic, el cual es un personaje que es bueno para agarrar, recibir, así que se nos asocia con el wide receiver, que es una posición que recibe el balón si el quarterback hace un pase. Aunque sí varían sus posiciones dependiendo del partido y si están en defensa o ataque, su diseño nos hace que no nos olvidemos de sus habilidades y posición, y vayamos haciendo de a poco una idea de cómo funciona el fútbol americano. La caracterización y el guión van de la mano para explicarnos de forma entretenida y digerible las reglas de esto, sin perder su naturaleza táctica. También HL 21 ocupa esto para caracterizar a los equipos rivales. Por ejemplo, los Taiyu Sniftis, ¿cómo se dice eso? Una X, no importa, que giran alrededor del concepto de los egipcios. No es necesario explicar quién es el quarterback y la línea en este equipo solo mirando esta imagen, ¿no? Con esto representan las características generales de los personajes, habilidades y defectos, sin tener que prácticamente explicar nada. Por decir, el quarterback Harao gira alrededor del concepto del faraón. A la mitad del partido tiene que aprender a no depender tanto de la línea y ser más cuidadoso con su jugada, lo cual era algo que ya se podía intuir por nuestra idea de cómo son los faraones egipcios. Pero quizás la forma más usada de este tipo de caracterización en cualquier shonen es el nombre de las técnicas, la cual también aprovecha HL 21, por supuesto. Que estos equipos tengan una caracterización temática nos ayuda a formular metáforas que hacen que el lector pueda recordar más fácilmente cómo es una táctica. Por ejemplo, el equipo estadounidense NASA Aliens
tiene una táctica llamada lanzamiento cohete, que simplemente es un pase largo y muy alto que recorre gran parte de la cancha. Es muy fácil de recordar el concepto y además le da, por así decirlo, un nombre épico. Caracterizar personajes y conceptos por temática suele ser una muy buena táctica para hacer recordar al lector. Eso es en parte porque los seres humanos somos muy buenos para sintetizar información y quedarnos con una idea simple de las cosas, aunque a veces puede ser muy incompleta. Pero esto tiene un problema, que tiende a deshumanizar a los personajes y crear prejuicios alrededor de ellos. Es complicado crearles matices más allá de su tema de caracterización. HI-21 es bastante consciente de esto también. Por ejemplo, Hiruma gira alrededor del concepto del demonio, pero igual desde el principio se ve a veces pequeños rasgos de bondad en él. Pero esto hay que recordar que solo se puede lograr si que desarrollas a los personajes. Y como consejo un poco más personal, hay que tener cuidado de no usar algún prejuicio que lastime a alguna persona o colectivo real. Como últimas palabras, HI-21 es un manga muy bueno en muchos aspectos. Aprovecha la libertad de cámara que podemos tener en un Spokon que expliqué en el video de Haikyuu y en el de Hippo. Tiene un dibujo muy cinético y un uso de perspectivas notables para el medio. Pero de cierta forma el uso de su caracterización de personajes con temas es tan notable y genial que no creí encontrar un manga que lo usara tan bien. Bueno, no digo que no exista, eso sí. Hay que recordar que este tipo de caracterización no solo deshumaniza a los personajes, sino también le quita realismo a la historia en general. Por muy que entres en una escuela de egipcio, no te conviertes en un egipcio, por decir. Hay escenas que son un poco de fantasía, el cual no le sentaría bien a cualquier historia, pero gana mucho en lo que es entregar información al lector de forma muy simple. Como autor debemos siempre tener presente las ventajas y desventajas de cualquier recurso que usemos, no solo los visuales. Pero bueno, si les ha gustado el video ya saben, denle like, suscríbanse si no lo han hecho y denle la campanita. Así hay más posibilidades, dicen, que YouTube les diga cuando suba otro video. Sin más, nos vemos en otra.